querés saber absolutamente todo para crear una agencia digital y escalarla a miles de dólares por mes, quédate en este video. No te voy a mentir, va a ser un video bastante largo probablemente, pero al final de todo el video vas a tener los conocimientos necesarios para crear una agencia y llevarla a más de $1000 si es que trabajas lo suficiente. Empezamos con la presentación, cómo crear una agencia digital. ¿Qué es la agencia digital? Vamos a ver el índice, a ver qué tiene toda esta presentación. En primer lugar vamos a ver qué es una agencia digital, por si nunca lo escuchaste, por si lo escuchaste pero no sabes exactamente qué es. En segundo lugar vamos a ver sesgos para ventas, los famosísimos sesgos cognitivos, seguramente alguna vez los escuchaste nombrar. En tercer lugar vamos a ver cómo crear la agencia, los nichos, el precio y muchas otras cosas. En cuarto lugar vamos a crear una gran slam offer, esto basado en lo que dijo Alex Hormozi, un chabón que tiene como 200 millones de dólares, una locura, y todo lo que aprendió lo dijo en uno de sus libros, y justamente esta presentación en parte está basado en esos libros. En quinto lugar vamos a aprender a cómo buscar los leads, es decir, cómo buscar a los clientes. Por si no sabes, te lo aclaro, lead se le dice a un posible cliente en el marketing. Y por último vamos a conseguir el freelance, pero esto no nos adelantemos, ya te voy a explicar qué sería conseguir el freelance. En primer lugar, ¿qué es una agencia? Una agencia, SMMA en inglés, es Social Media Marketing Agency. Es un negocio no formal que no requiere oficina. Atención a esto porque es uno de los grandes beneficios, no requiere absolutamente nada físico. Es un negocio que podés manejar incluso sin tener ningún conocimiento, ya vamos a ver por qué. Es un negocio en el que podés ganar bastante dinero con muy pocos clientes, siempre que uses el Heyticket, esto lo vamos a ver después. Y lo más importante y el funcionamiento principal de la agencia es que es un negocio en el que vos vas a actuar como intermediario. Vamos a quedarnos con esto último y te lo voy a mostrar un poco más ilustrado. Imagínate que acá hay un cliente, el cliente quiere hacer un trabajo cualquiera, quiere realizar, no sé, edición de video por ejemplo, está buscando a alguien que le edite un video. Ahí aparecemos nosotros con nuestra agencia, el cliente nos paga, suponete $1000, $1000, lo que sea, vamos a poner $1000 en este ejemplo, intentando vender un servicio Heyticket. Lo que vamos a hacer nosotros como agencia no es hacerle el video al cliente, sino que lo que vamos a hacer va a ser contratar un freelance. A ese freelance nosotros le vamos a pagar una pequeña parte, $200 por ejemplo, esto lo podemos arreglar con el freelance, y nosotros nos vamos a quedar 800 que sería nuestra ganancia. Después el freelance realiza el trabajo, edita el video o lo que sea que el cliente haya pedido, nos lo va a entregar a nosotros como agencia y nosotros se lo vamos a entregar al cliente. ¿Qué pasó acá? Nosotros prácticamente no hicimos nada y recibimos $800. Literalmente más o menos funciona así tu lugar de trabajo. Hay un cliente que paga, ponele $30 por hora, va a tu lugar de trabajo con el CEO de la empresa o los altos cargos, digamos, y la empresa contrata a un empleado, o sea vos, y te paga $4 por hora. ¿Qué es lo que pasa? Tu jefe se llena de guita mientras a vos te están pagando recontra poco. Prácticamente es lo mismo que una agencia de marketing ilustrado a un ejemplo con tu trabajo, por ejemplo. Pero volvamos a lo de antes. Estamos acá y vos te vas a preguntar, pero ¿por qué carajos el cliente me va a pagar $1000 a mí y no le va a pagar 500 al freelance de una sin que tengamos que ser nosotros el intermediario? ¿No sería mucho más barato para el cliente? Por ejemplo, está el cliente, le paga 200 al freelance, nos olvidamos de la agencia y ya está. El cliente tiene su trabajo, el freelance tiene su pago, su precio y ya está. Una de las razones de por qué a la agencia y no directamente al freelance son estas que te voy a comentar. La agencia vende un servicio Heyticket, es decir, vende un servicio caro, en este caso puede ser que no, justamente porque proporciona un servicio que se percibe con mayor calidad que lo que realmente es. Por ejemplo, iPhone. Los celulares son mucho más caros que los Samsung, pero no son mejores que los Samsung, no son mejores que muchos modelos de los Samsung. Sin embargo, se percibe esto de premium y las personas lo compran igualmente. Acá lo tenemos, la agencia hace que el servicio se perciba mayor de lo que es. Importantísimo esto. La agencia vende un servicio continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que ponele que la persona contrata a un freelance y ese freelance, qué sé yo, de repente tuvo un accidente o se quiere tomar unas vacaciones o no le cumplió con el trabajo, cagó la persona que encargó ese trabajo. En cambio, si contratan una agencia y la agencia contrata al freelance y al freelance le pasó algo, la agencia va a buscar a otro freelance. Entonces el servicio no va a tener problemas nunca, va a ser un servicio continuo que se asegure que el cliente reciba sí o sí lo que pidió. Otra de las ventajas es que la agencia se ocupa de todo, puede hacer muchas cosas a la vez. Imagínate que el cliente quiere un servicio de Instagram Reels, de TikTok, de YouTube videos largos, de miniaturas, de que le hagan un guión, de cualquier cosa, quiere todo el combo. Si lo tuviera que hacer la persona sola, tiene que buscar a 80 freelance distintos. En cambio, si va a una agencia, la agencia ya le va a proporcionar a todos los freelance de una, ya lo va a tener todo armado para que la persona nada más tenga que hablar con el dueño de la agencia.
en este caso ustedes. Y por último, la agencia tiene una reputación. A medida que se vayan haciendo los trabajos, la agencia va a ganar esa reputación, va a ganar ese prestigio y la van a reconocer dentro del sector. No es lo mismo un freelance cualquiera que contratas en Fiverr, que es un filipino que gana 2,50, a una agencia que tiene su página web, tiene un portfolio gigante y tiene un montón de trabajos de calidad a lo largo de los años. ¿Es un negocio perfecto? No tenemos que invertir dinero en inventario ni enviar los productos, eso está buenísimo. No tenemos que vender cientos de productos para tener un ingreso decente, como vimos. Si vendemos un servicio caro, con que sea uno al mes, ya tenemos el salario más que hecho. Y lo mejor de todo es que alguien más va a hacer el trabajo por nosotros, es decir, no vamos a tener que invertir nuestro tiempo o nuestras habilidades. Incluso podemos hacerlo sin saber nada porque justamente contratamos a otra persona. ¿Por qué tener una agencia? Además de todo lo que ya vimos, vas a poder tener más tiempo libre porque vas a contratar a otra persona, vas a ganar muchísimo más que en un trabajo de 8 horas al día, 5 días a la semana, porque como dije, con que vendas un solo servicio a $500 al mes, ya vas a ganar más que en tu salario. En Argentina el salario promedio son unos $200, $300, más ahora con el dólar a más de 1.000 pesos, una locura. Vas a poder trabajar mientras viajas, porque justamente vos lo que tenés que hacer más o menos es controlar a las personas, digamos. Agarrar un cliente, hablar con el freelance y así vas a tener que manejar a las personas. Es algo que lo puedes hacer desde donde quieras. Incluso lo puedes hacer directamente del celular, ni siquiera vas a necesitar una computadora. Puedes hacerlo incluso mientras haces otra cosa que te guste, qué sé yo, estás en la universidad, puedes intentar tener tu propia agencia. No tenés suficiente tiempo porque actualmente tenés un trabajo, lo puedes intentar igual. No te lleva más de 2, 3, 4 horas al día. Si te forzás vas a conseguir más resultados, ¿no? Pero con 4 horas al día ya lo puedes manejar bastante bien. Y lo mejor de todo, la gran ventaja en comparación a otros negocios es que no necesitas un capital inicial. Puedes empezar directamente con $0. Esto la verdad que está buenísimo. Y es que los márgenes de ganancia son extremadamente grandes. Del 60% al 97% dependiendo del freelance que contrates, si es caro o barato. Si se hace bien, debería ser capaz de generar entre 3 a 4 clientes nuevos por mes. Supongamos que unos $800 netos, ya descontando la parte del freelance, cada cliente, serías capaz de generar entre 2.400 y 3.200 todos los meses, prácticamente sin hacer nada. Eso sería unos $38.400 al año, teniendo en cuenta que solamente conseguimos 4 clientes. Teniendo en cuenta 4 clientes, vuelvo a repetir, y vendiendo un servicio de $800. Hay servicios muchísimo más caros. Servicios en Estados Unidos, hay servicios que valen hasta $12.000 mensuales. Casos de éxito podemos tener a Uber, que tiene clientes, tiene conductores, pero no dispone directamente de conductores. La empresa de Uber hace de intermediario. Simplemente conecta cliente con conductor. Lo mismo con Airbnb. Airbnb no posee inmuebles, simplemente lo que hace es conectar a las personas que buscan alojamiento con las personas que brindan alojamiento y se lleva obviamente una comisión. Lo siguiente es TikTok. TikTok no tiene contenido, sino que lo que hace es justamente, hay personas que quieren ver contenido, hay personas que quieren producir contenido y lo junta todo para que interactúe uno con lo otro y gana la guita mediante la publicidad que se va mostrando. Vas entendiendo más o menos cómo es la cosa, ¿no? Lo que tenemos que hacer, básicamente, cliente con un problema quiere una solución. Nosotros nos ponemos ahí en el medio, nos plantamos en el medio del cliente para decirle, acá está la solución, flaco. Y listo. Después más o menos contratamos el freelance y ya lo voy a explicar, Pero básicamente es eso. Resumiendo todo de manera muy sencilla con 3 dibujitos. Los sesgos. Seguramente escuchaste los sesgos alguna vez. Los sesgos cognitivos son como atajos en nuestra mente que a veces nos hacen tomar decisiones y pensar de cierta manera sin pensar realmente en eso. Vamos a ver los mejores sesgos para ventas. Esto, repito, son sesgos para ventas. Hay otros sesgos más, pero estos son los que yo anoté que son los mejores para ventas. Y realmente te recomiendo que esto lo aprendas porque está muy bueno y te va a cambiar la vida. Aprender esto te va a ayudar a vender 10 veces más o menos. Así que empezamos, los sesgos para ventas. Sesgo de confirmación. Las personas tienden a buscar información que confirma sus creencias existentes. Por ejemplo, podés usar este sesgo de confirmación para tener pruebas y testimonios que respalden tu producto. Imagínate que estás vendiendo un producto para bajar de peso, qué sé yo. Y las personas antes de comprar el producto dicen, ¿esto realmente me va a ayudar a bajar de peso? Y en tu página de repente pones testimonios que justamente verifican eso que las personas antes de comprar creen que es bajar de peso. Lo confirman, digamos. Los testimonios es como que lo confirman. Sesgo de autoridad. Las personas tienden a confiar en expertos o figuras de autoridad. ¿Viste esa propaganda? 9 de cada 10 dentistas los recomiendan
y aparece el chabón con la bata blanca de dentista. Bueno, eso es un sesgo de autoridad, es como que ves al chabón con la bata blanca y escuchás 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan, ves al chabón con la bata blanca y decís, esto funciona seguro, el chabón sabe lo que habla, tiene autoridad, es un dentista. A eso se refiere con el sesgo de autoridad. Sesgo de reciprocidad. Esto básicamente es como cuando alguien recibe algo, se siente obligado a retribuir eso que recibió. Por ejemplo, imagínate que alguien te da algo gratis, como por ejemplo yo te estoy dando este video, y de alguna manera te vas a sentir obligado, o quizás no, a devolvérmelo de alguna forma, como por ejemplo suscribiéndote. Básicamente es eso. Por cierto, suscríbete y deja tu like. Pero es eso, alguien te da algo gratis y vos inconscientemente te vas a sentir obligado a devolverle el favor. Sesgo de urgencia. La gente tiende a actuar cuando sienten que hay una limitación de tiempo. Es la típica frase en las páginas que dicen oferta por tiempo limitado. Eso es como que impulsa a la acción de la persona que va a comprar. Lo mismo con las propagandas que te dicen por tiempo limitado. Es como que te está apurando, amigo. Te está recontra apurando que si no lo compras ahora se te va a acabar la oferta, más o menos. Sesgo de anclaje. Las personas suelen basar sus decisiones en el primer número que ven. Esto es muy importante para las negociaciones, sobre todo. Imagínate que querés vender algo a $100. Pero en lugar de $100, vos le vas a decir a la otra persona 150. ¿Por qué? Porque la otra persona inconscientemente va a tener el 150 en su mente y a medida que va a avanzar la negociación vas a poder rebajarlo a 100, que es tu precio original, el precio que vos querías al principio. Pero ¿qué pasa? La persona al escuchar por primera vez el 150 y al finalizar con 100 va a creer que bajaste un montón la oferta. Es decir, bajó de 150 que vos pedías al principio a 100. Se va a sentir como que está ganando, pero en realidad vos sabés que realmente vos querías 100, no querías 150. Y esto es porque la persona con la que estás haciendo el negocio se ancló al primer número que le tiraste, que es 150. Espero que se haya entendido. Siguiente, sesgo de escasez. La escasez percibida de un producto o servicio puede aumentar su atractivo. Algo parecido al sesgo de urgencia. Por ejemplo, puede ser indicar que hay pocas unidades de algo. Esto lo hace mucho en los aeropuertos que te dicen compra tu pasaje ya que solo nos quedan 4 asientos, por ejemplo. Y realmente no les quedan 4 asientos porque vos te vas a fijar y están los 30 y pico de asientos todo libre. Pero te están apurando, te están diciendo que son los últimos asientos para que vos lo compres, para que metas la guita y compres ese asiento que realmente no son los últimos. Sesgo de aversión a la pérdida. Las personas temen perder lo que ya tienen más que ganar algo nuevo. Esto lo puedes ver fácilmente con las apuestas. Imagínate que apostás $100 y ganás $100, vas a sentirte contento, pero imagínate que los perdés los $100, te vas a querer matar. Es decir, es como que si ganás te vas a sentir bien, pero si perdés la misma cantidad que ganaste vas a sentirte mucho peor. Por eso es importante destacar lo que los clientes pueden perder si es que no te contratan a vos. Sesgo de pertenencia social. Las personas tienden a seguir las decisiones de otros. Muy, pero muy clave este creo que es el más clave de todos. Es como que las personas confían en otras personas, digamos, ¿no? Es como que si vos estás vendiendo un producto y lo publicás en una página y no tiene testimonio, no tiene un carajo, nada, es difícil que alguien te lo compre. Pero si vos en esa misma página publicás testimonios, publicás textos, publicás videos de otras personas que ya compraron y que están obteniendo resultados, las personas nuevas que te quieran comprar van a decir, si a este loco le funcionó, a mí también me va a funcionar, voy a comprarlo ya. Eso es este sesgo de pertenencia social. Sesgo de primacia y recencia. Las personas tienden a recordar mejor la información al principio y al final. Resumido, al cliente le tirás la oferta al principio y también se la tirás al final para que le quede bien en claro en la mente y no se lo olvide. Sesgo de costo hundido. Las personas pueden sentirse más inclinadas a comprar si ya han invertido tiempo o dinero en algo relacionado con el producto o servicio. Imagínate que todavía no le vendiste nada a absolutamente nadie, pero ya hablaste con las personas como 3 semanas, 4 semanas. Es muy probable que te termine comprando porque ya invirtió un montón de tiempo en vos, ya se reunió con vos un montón de veces, perdió un montón de tiempo. Ya está, flaco, te va a comprar, amigo. No hay otra porque ya invirtió una bocha de tiempo. Lo mismo si estás vendiendo un servicio de $1000 y cobras un pequeño porcentaje de, no sé, el 5%, ponele, cobras $50. Al principio de algo, un monto muy muy chiquito, ya la persona se va a sentir obligada a pagarte los $950 que faltan, porque ya invirtió parte del dinero, aunque sea poquito. Sesgo de narrativa. Las historias pueden ser poderosas para persuadir. Es básicamente storytelling, no me voy a adentrar mucho en esto, pero si no sabes te recomiendo buscar cómo hacer un buen storytelling para contar una historia. Sesgo de disponibilidad. La gente tiende a dar más peso a la información fácilmente disponible. ¿Qué quiere decir esto?
Si vas a armarte una página web o vas a hacer una oferta, no pongas 1.000.000 de cosas que nada que ver. Anda directamente a la oferta, ponle cuánto sale el producto bien grande, no se la compliques. Así que el cliente sea lo más fácil de entender la oferta para que no se lo complique, para que sepa exactamente de qué va la oferta. Sesgo de asociación: asociar tu producto con algo que la gente valora, como la felicidad, el éxito, la salud. Lo hacen mucho las empresas, sobre todo Disney. Disney, cuando te está vendiendo algo, como que no te está vendiendo ese producto, te está vendiendo la felicidad, ponele. Sesgo de compromiso: las personas tienden a ser coherentes con sus compromisos anteriores. Es más o menos como el del costo hundido que habíamos dicho antes. Antes de que el cliente pague todo, pedís primero una seña. Y con esa seña ya el cliente se va a comprometer más que no pagándote nada, porque ya pagó un pedazo muy chiquitito del servicio. Sesgo de arrastre: es la tendencia a hacer o creer en algo porque muchas personas lo hacen o lo creen. Como por ejemplo, María cree que los spinners ayudan a sus hijos. Es cualquier cosa esto, pero es un ejemplo. Entonces también Francis, que es su amigo, lo cree. A pesar de que Francis no tiene ni puta idea de qué son los spinners. Pero lo cree este, entonces el otro también lo va a creer. Sesgo halo: si ves a una persona con un rasgo positivo, esa impresión positiva te va a extender a otros rasgos. Por ejemplo, John es guapo y se viste bien, entonces debe ser inteligente, rico y bueno. Si ves a alguien que se viste mal, que tiene una camiseta toda podrida, toda con olor, todo feo, probablemente pienses que es pobre, que no tiene guita, que es medio tonto, porque las personas se anclan a la primera impresión que causa otra persona. Sesgo de riesgo cero: preferimos reducir los pequeños riesgos a cero. Esto lo puedes usar, por ejemplo, para colocar garantías al producto o devolver el dinero, devolver la plata, en el caso de que no le haya gustado el producto al cliente. De esta forma el cliente va a percibir que comprando con vos no tiene prácticamente riesgo porque tiene las garantías. O sea, no hay chance de que no te compre si pones una buena garantía. Sesgo de recompensa y castigo: los seres humanos desean acercarse al placer y prefieren alejarse del dolor. La idea es que el cliente sea el centro de la historia. Imagínate que hay una persona con sobrepeso y estás vos, que sos entrenador de fitness, le mostrás la solución, que es bajar de peso mediante tu plan de entrenamiento de 30 días. Pero imagínate que no es un plan cualquiera, es un plan que nada más va a tener que trabajar 5, 10 minutos por día, que es un tiempo bastante poco, y es como que la persona que quiere bajar de peso dice 5 o 10 minutos por día, no es nada. Yo creí que era como 1 hora, 2 horas que tenía que entrenar por día. Es como que le vas a dar resultados de una manera muchísimo más rápida. Sesgo de encuadre: cómo transmitís la información puede tener un efecto diferente en el espectador. Por ejemplo, podemos usar esto para poner diferentes promociones. No es lo mismo decir celular más reloj por 1.000 pesos o celular por 1.000 pesos más reloj gratis. El gratis es una palabra poderosísima. Alguien ve la palabra gratis y ya inmediatamente captaste su atención. Tampoco es lo mismo una bola negra que una negra en bola, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y ahora sí, una vez que vimos todos los sesgos cognitivos de ventas, vuelvo a repetir, sesgos de ventas, porque sesgos cognitivos hay muchísimos más, vamos a ver cómo crear la agencia. Vamos a dividir esta creación de la agencia en 3 partes: el nombre, el logo, entre otras cosas, el nicho en el que nos encontramos, en el que metemos a la agencia, y el precio que le vamos a asignar: low ticket, mid ticket o high ticket. Vamos a empezar por el nombre y el logo. El nombre tiene que ser algo que suene bien, algo que transmita confianza y sobre todo tiene que estar hecho en un día. No podemos pasarnos 10 meses tratando de pensar un nombre porque no estamos ganando nada y estamos pensando un nombre de que tampoco que te va a hacer facturar 10 millones por tener el nombre. Ejemplo de nombre bueno es Amazon. Amazon se iba a llamar Cadabra, pero esto en español como que sonaba a cadáver y como que no iba a tener una buena repercusión que la empresa tenga un nombre que suena a cadáver. Es como que no te va a dar confianza comprar en algo que suena a cadáver. Esto no transmitía confianza, menos venta. Por eso le cambiaron el nombre a Amazon, que es el río más grande del mundo. Lo siguiente va a ser el logo. El logo, como vamos a tratar de vender un servicio high ticket, un servicio que sea costoso, va a tener que ser algo que se vea premium. No podemos tener un logo todo. Vamos a tener que tener un logo que transmita confianza, no como este logo. Ya sabemos lo que parece, no es eso, pero ya sabemos lo que parece. Trata de vender algo de $1.000 con este logo. Te aseguro que no vas a poder. Y también como el nombre tiene que estar hecho en un día. Ejemplo de logo, otra vez Amazon. La flecha indica de la A a la Z, como diciendo que Amazon tiene productos de la A a la Z, es decir, toda clase de productos. Y a la vez la flecha es una carita feliz que psicológicamente transmite confianza. Porque bueno, está feliz. Pero, ¿qué es lo que pasa? No somos diseñadores gráficos. Lo que queremos nosotros es vender, pero no somos diseñadores gráficos. Así que el nombre y el logo lo vamos a generar con inteligencia artificial
como ya expliqué en alguno que otro video en el canal, los tenés por acá, te lo dejo por acá arriba. O vamos a usar nuestras propias habilidades y hacer un intento de logo con Photoshop, con Illustrator o con el programa que más o menos sepas usar. Una vez visto esto, vamos a pasar al nicho. Es el sector en el que vos estás trabajando. Es decir, estás en la edición de video, estás en el nicho de edición de video, estás en la industria del fitness, estás en el nicho del fitness. Es donde vos estás trabajando, simplemente eso. Para elegir bien el nicho, para crear nuestra agencia, vamos a tener que hacernos dos preguntas muy pero muy importantes. En primer lugar, el poder adquisitivo del cliente, es decir, el cliente va a ganar por lo menos $2.000 para pagarme $1.000 al mes a mí. Y en segundo lugar, el dolor que va a tener el cliente. ¿El cliente va a tener un problema realmente que le duela para que vos se lo resuelvas? Si la respuesta es no, no vamos a entrar a ese nicho. Porque no tendría ningún sentido prácticamente cobrarle a alguien $1.000 si después no se le va a retribuir con $1.000 mínimo para que queden 0 o 1.000 más para que queden 1.000 positivos. ¿Quién te lo va a comprar? Ojo, podría ser que sí, pero no es lo más probable. Ejemplo de buenos nichos podrían ser bienes raíces, appointment setter, edición de videos, manejo de redes sociales, SEO, Facebook Ads, email marketing, copywriting, desarrollo web y creación de campañas de marketing. Con todos estos nichos, si el cliente nos paga $1.000, es prácticamente seguro que va a recuperar su inversión de los $1.000 y va a ganar muchísima más guita. Imagínate la creación de campañas de marketing. Nos pagan $1.000 en nosotros, contratamos un freelance para que haga campañas de marketing y esas campañas de marketing las hacen facturar $4.000, ponele. No le cuesta nada pagarnos $1.000 a nosotros si de ganancia va a tener $3.000. Algunos vas a vender productos y otros servicios. O sea que al principio dije que productos no se iban a vender, pero hay algunos nichos que sí que se podría vender productos. Por ejemplo, agente de bienes raíces. El agente de bienes raíces actúa de intermediario y pone en contacto a alguien que quiere comprar una propiedad con alguien que quiere vender una propiedad. Y a cambio se lleva la comisión. Si bien no es necesario saber absolutamente todo del nicho en el que elijamos, sí que vamos a tener que tener mínimamente algún conocimiento de ese nicho, porque necesitamos tener el mismo lenguaje, hablar el mismo lenguaje que el cliente. Si el cliente te estaba hablando de algo de programación, bueno, vos tenés que saber algo mínimo de programación para después contratar al freelance, buscar correctamente quién hace el mejor trabajo y esas cosas. No puedes no saber absolutamente nada porque a la larga vas a ser pollo. Y por último pasamos al precio. ¿Cómo elegimos el precio? El precio puede ser low ticket, es decir, un precio bajito, de $27 a $99, mid ticket de $99 a $1.000 y high ticket de $1.000 a $10.000. Sí, a $10.000, escuchaste bien. Estos son los precios de Estados Unidos, son los precios de habla inglesa, mejor dicho. Pero para el mercado hispano hay que dividir los valores estos más o menos entre 3. Por lo que nos quedaría $9 a $33 para low ticket, $33 a $333 para mid ticket y $333 a $3.333 para high ticket para el mercado hispano. Ojo, para el mercado hispano. Vos podés cobrar lo que quieras, un low ticket, un mid ticket o un high ticket. Pero a mayor precio, mayor valor tenés que aportar. Es decir, más premium vas a tener que hacer el servicio. Nadie, absolutamente nadie, te va a pagar $1.000 por la edición de un video. Pero muchos te van a pagar $1.000 por la edición de 10 videos, formato largo, más las miniaturas, más los títulos y descripciones optimizadas con el SEO. Otra cosa que hacen muchísimas personas mal es bajar los precios. No bajes los precios. Imagínate que los precios, si todo el mundo lo bajaría, nadie estaría ganando guita, estarían cobrando todos una miseria y cada persona no estaría valorando su trabajo. Así que por favor, no bajes los precios. Si sabés lo que valés, cobrá lo que valés. Hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero dice así: no hay beneficio por ser el segundo más barato del mercado, pero sí por ser el más caro. Es decir, alguien que ve un precio caro dice, pará, este precio es premium, este precio es caro, por algo será tan caro. Así más o menos piensa la gente. Lo mismo con el iPhone, con los Rolex. Es como que sale más, pero la gente igualmente lo compra. Si vas a cobrar caro, que le duela al cliente pagarte. ¿Por qué que le duela al cliente pagarte? Porque así se va a comprometer más con la causa. Así se va a comprometer más con el servicio que justamente vos ofreces. Y ahora sí llegamos a la parte de crear la Grand Slam Offer, como dice Alex Hormozi en uno de sus libros. ¿Qué es la Grand Slam Offer? Es una oferta irresistible que el cliente no pueda decir que no de lo buena que es. Una oferta, la oferta de la vida del cliente, digamos. Se compone del precio más el valor que se proporciona y si la potencia, con la escasez, la urgencia, los bonus y la garantía. Es en esta parte donde podemos aplicar los sesgos que vimos anteriormente. Acá lo podemos aplicar perfectamente. Te pongo un ejemplo del precio. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una botella de agua?
10 dólares. Algo caro, pero ¿estarías dispuesto a pagar 10 dólares? Y si ahora cambio las cosas, hay 10 personas en un desierto, una de esas personas sos vos y todas se están cagando de sed, pero no dan más, caminaron hace 3 días, no dan más de la sed que tienen. Te hago la misma pregunta, exactamente la misma. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una botella de agua si solo hay una sola? ¿1.000 dólares estarías dispuesto a pagar si te estás recagando de sed en medio del desierto? Comentame acá abajo en los comentarios. Hay mucha demanda para la solución a la sed, es decir, capaz que uno dice 10, después otro dice 20, otro 30, otro 40 y llega a 1.000 dólares porque todo el mundo está dispuesto a pagar porque todos se están cagando de sed. Esto crea un hueco de oportunidades. Acá lo podemos ver, tenemos la demanda, que es todas las personas que querían esa botella de agua, la oferta, que es la botella de agua, que había una sola, y el hueco de oportunidades. Hay más demanda que oferta, entonces bueno, ahí los precios se van a incrementar. Ahora, ¿de qué manera vamos a aumentar el valor de nuestro servicio? Vamos a aumentar el valor de nuestro servicio con estas 4 cosas. En primer lugar, el resultado soñado, es decir, ¿qué se va a conseguir? Esto se trata sobre si tu producto o servicio es algo que las personas realmente desean. ¿Qué es lo que va a conseguir el cliente después de tu servicio? Tenés que hacer que se lo imaginen. Por ejemplo, en el caso de la persona que tiene sobrepeso, tenés que hacer que se imagine que va a tener una figura perfecta después de aplicar tu plan de entrenamiento y qué sé yo. La probabilidad percibida de conseguirlo. ¿Cómo es que se va a conseguir? Los clientes van a necesitar creer que van a alcanzar su resultado deseado, después de comprarte a vos. Tenés que darle un indicio al cliente de exactamente cómo es que lo vas a hacer. ¿Por qué tiene que confiar a vos? ¿Cómo vas a hacer que llegue a ese resultado? El tiempo de demora. ¿Cuánto tiempo le va a llegar a conseguir al cliente su resultado soñado? Cuanto más rápido reciban los clientes sus productos o servicios, mejor. Nadie quiere esperar 10 años para ponerse en forma. Los clientes lo quieren lo antes posible. Y esto es un ejemplo. Lo podés hacer con el tema de edición de video, conseguirle clientes como appointment setter a otra persona, desarrollar campañas de marketing o cualquier otra cosa. Y por último, esfuerzo y sacrificio. ¿Qué se espera de vos? Es decir, ¿qué tiene que dejar de hacer o qué tiene que empezar a hacer el cliente para conseguir ese objetivo? Porque si le querés vender a alguien el servicio de que se ponga en forma, pero le tenés que decir que tiene que entrenar 8 horas por día durante un año, no lo va a querer hacer porque es demasiado, pero demasiado esfuerzo y sacrificio. Ese servicio no se lo vas a vender a absolutamente nadie, así que olvídate. Tienes que hacer que el cliente perciba que le va a llevar muy, pero muy poco esfuerzo y sacrificio. Para tener una gran slam offer y aumentar el valor al máximo, tenemos que aumentar el resultado soñado, aumentar la probabilidad percibida de conseguirlo, disminuir el tiempo de demora que le va a llevar a conseguir los resultados y disminuir el esfuerzo y sacrificio que le va a llevar a alcanzar ese resultado. Pasamos a los potenciadores para mejorar todavía más nuestra oferta. Los potenciadores son la escasez, urgencia, bonus y garantías. Vuelvo a repetir. Si no te viste la parte de los sesgos, volvé para atrás en el video porque tiene muchísimo que ver los sesgos con esta parte. La escasez. Si hay poco de un producto o es limitado, se crea la sensación de perderse la oportunidad, como vimos en uno de los sesgos. Esto no tiene ninguna ciencia. Por ejemplo, imagínate que estás buscando clientes y el cliente anda medio ahí indeciso, que no sabe si contratarte o no, y vos le vas a decir: solo aceptamos 5 clientes por mes y ya tenemos 4. Si no nos contratás ahora, puede que después ya no puedas hacerlo. Es decir, estás aumentando la escasez. Estás haciendo ver a tu servicio como que hay pocas vacantes. Y si hay pocas vacantes, es más probable que el cliente esté apurado por contratarte. Si no, ese hueco de cliente se va a acabar con otra persona. La urgencia. Si hay poco tiempo para comprar, es más probable que nos compren por miedo a perderse la oferta. Por ejemplo, oferta del 10% de descuento solo durante las próximas 24 horas. ¿Qué va a pasar ahora? Muchas personas van a comprar estas 24 horas porque hay un 10% de descuento. ¿Quién quiere perderse un 10% de descuento? Con esto vas a apurar al cliente para que te compre ya. No espere ni un día más o menos. Si no, la oferta se fue. Los bonuses. Los bonuses, suena rara la palabra, estoy acostumbrado más a bonus. Pero bueno, son cosas externas que vienen con el producto o servicio y que en ocasiones valen más que el propio servicio. En ocasiones, guarda con esto. Por ejemplo, además del programa completo para bajar de peso, te incluimos una asesoría semanal con especialistas, asesoría semanal, más libro de recetas saludables en versión PDF, más acceso a la comunidad de fitness y un descuento en la próxima compra. Con esto no solo le estás incluyendo una cosa, sino que un montón de extras que van a
hacer que valgan más todavía tu producto. Y por último, la garantía del producto. ¿Por qué la mayoría no compra un producto muy caro? Porque desconfía, tiene miedo de que lo que pagó no se le retribuya, es decir, no gane lo suficiente para recuperar la inversión que hizo. Y justamente para eso están las garantías. Acá hay dos ejemplos. Si haces todo lo que te decimos y no bajas de peso, trabajamos con vos gratis hasta que lo consigas. De esta forma el cliente se asegura que sí o sí va a bajar de peso porque van a trabajar con él hasta que lo consigas de forma totalmente gratis. Otro ejemplo sería, si no bajas al menos 5 kilos en los próximos 6 meses, te devolvemos el dinero. Y es muy difícil que alguien con sobrepeso, si trabaja todos los días o algunas veces por semana, no baje 5 kilos en los próximos 6 meses. Es realmente complicado, pero cualquier cosa le devuelves el dinero y ya está. Eso va a aumentar la probabilidad de que te compre el servicio. Y ahora, combinando todo esto del valor, del precio más los potenciadores, vamos a ver ejemplos completos de una Grand Slam Offer. El primero, te conseguimos 10 clientes calificados para tu negocio en 7 días. Ojo, en 7 días. Más consejos para que vendas más. Más consejos para que vendas más. Bonus. O trabajamos hasta conseguírtelos. Garantía. Ten en cuenta que solo trabajamos con 5 clientes por mes y nos quedan 2 cupos libres. Escasez. Oferta perfecta. Te vamos a dar un programa para que te pongas en forma en menos de 6 meses. Un tiempo bastante aceptable. Te pones en forma en menos de 6 meses. Tranquilamente podrían ser 3 meses. Más acceso a un grupo privado, más llamadas semanales, más una guía de los mejores ejercicios y rutinas en PDF, bonuses. Y si te decidís en las próximas 24 horas te hacemos un descuento del 30%. Otra vez los potenciadores funcionando perfecto. Otro ejemplo. Convertimos tu web en un activo que genera clientes potenciales continuos mediante SEO. ¿Quién no quiere clientes potenciales continuos? Y con este lo liquidas al cliente. Todos los días cuando su equipo se sienta a trabajar, habrá un flujo de clientes potenciales esperando. Es decir, le estás garantizando que va a haber clientes y clientes, montañas de clientes. ¿Quién no te va a comprar un servicio de $1000 y le estás garantizando que va a tener montañas de clientes? Y acá es la mejor parte. Solo nos pagan, es decir, solo el cliente le paga a la agencia cuando obtienen los resultados, no antes. Si no obtienen resultados no le pagan, o sea, pero si obtienen los resultados le va a pagar sí o sí, no va a tener problema en pagarle $1000 si consiguió 3 clientes de $1000 cada uno. No va a tener ningún problema en pagarle esos $1000. Bueno, Lucas, esto está muy bien, ya tenemos la Grand Slam Offer, ya definimos el nicho y toda la cosa, pero ¿cómo conseguimos los clientes que ya dije que se llaman leads en marketing? Los potenciales clientes, mejor dicho, ¿cómo los conseguimos? Siempre hay clientes. Siempre, aunque creas que no hay clientes para tu nicho, siempre los hay. Imagínate cuántos gimnasios hay en tu país, fuera de tu país. Imagínate cuántos negocios de comida, etcétera. Hay muchísimos. Ponele que 5000 gimnasios serían el cliente con el problema. Son 5000 propuestas de conseguirles más clientes a esos gimnasios. Es decir, vos podés irle a los gimnasios y le decís, che, dueño del gimnasio, te contactás con el dueño del gimnasio, yo, te va a conseguir más clientes, ¿te interesa? O manejarle las redes, hacer algo que ellos no estén haciendo, no les salga, aportándoles valor. De esos 5000 gimnasios, con que consigas venderle a 3 gimnasios por mes a $1000, vas a estar generando $3000 por mes. Solo con 3 gimnasios. 3 gimnasios. Vuelvo a repetir. 3 gimnasios. Para que quede claro, ¿no? Porque a veces las cosas como que no quedan de todo claras, ¿viste? Yo tengo que estar acá a los gritos con los decibeles al máximo. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Dónde conseguimos los clientes? Tenemos 2 formas de conseguirlo. Una forma de pago y una forma orgánica. De pago, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, todos los anuncios. Contactar con influencers de Instagram para que haga un anuncio, le pagamos al influencer, hace un anuncio y los seguidores quizás le interese a alguno de sus seguidores. Lo mismo con influencers de TikTok o con influencers de YouTube. Estas son opciones de pago. No te lo recomiendo porque no siempre se obtienen los mejores resultados y además sale bastante caro. Lo que yo te recomiendo es ir de forma orgánica, es decir, no vas a tener que pagar, pero vas a tener que invertir tu tiempo para conseguir los clientes. Vas a poder crear videos en las redes y promocionarlos, videos en YouTube, TikTok, Instagram, etc. Crear publicaciones y historias en Instagram. Bueno, más o menos como lo de arriba. Buscar cuentas de nicho en Instagram y mandarles mensaje o incluso a sus seguidores. Es decir, buscas cuentas grandes, cuentas con millones de seguidores y les haces una propuesta a esas cuentas. Buscar en grupos de Facebook, buscar en grupos de Discord, mandar mensajes a grupos de WhatsApp, publicar tus trabajos en Twitter y mandar mensajes, ahora X. Buscar a perfiles en LinkedIn, esto es muy pero muy clave, porque ahí están los profesionales, esto es de las mejores cosas que hay. Buscar trabajos en páginas de freelance, como Workana, Freelancer, entre otras.
que ahí justamente las personas publican trabajo. La contra de esto es que son medios ratas, no están dispuestos a pagar demasiado, pero bueno. Buscar en Google Maps. Esto probablemente lo muestran en un video, pero básicamente estás en Google Maps navegando y hay varias tiendas, cualquier cosa. Por ejemplo, imagínate que hay gimnasios, pero imagínate que haces clic en uno de esos gimnasios y ves que no tiene una página web. Bueno, vas a llamar a ese gimnasio y vas a decir, che, bien, no tenés página web, nosotros ofrecemos un servicio de hacer páginas web, ¿te interesa? Sí, ¿cuánto sale? Y ahí agendas una llamada, más o menos, no decís el precio ahí mismo, porque si le decís $1000 medio que se va a espantar, pero bueno. Ahí más o menos tenés que aplicar lo que vimos anteriormente, crear la Grand Slam Offer y jugar un poco con los sesgos, sobre todo. Después, buscar entre nuestros contactos más cercanos. Llamas a tu abuela y le ofreces un servicio para crearte una página web. No, mentira, esto no, pero sería un contacto a algún amigo, compañero, quizás que hace mucho que no ves y que crees que le interesa. Podría ser tener tu página web para publicar tu portfolio, tus trabajos y que la gente vea qué tan bueno es el trabajo que haces. Entre otras cosas, lo que se te ocurra. Cualquier cosa que se te ocurra para buscar clientes, lo puedes hacer. ¿Y de qué forma los vas a poder contactar? Los vas a poder contactar a los clientes mediante email, llamadas o mensajes. Acá lo que dice entre paréntesis cold o warm es cold de frío y warm de caliente. Cold sería a personas que jamás en tu vida les hablaste, completos desconocidos, y warm a personas que más o menos tuviste una que otra interacción, como podría ser un compañero o un amigo. ¿Cómo no vas a contactar a un cliente? Hola, me llamo, decís tu nombre, soy de la agencia, decís el nombre de la agencia, y vengo a ayudarte a conseguir clientes en 90 días por solo $1000. Nadie te va a comprar si no te conoce. ¿Vos lo harías? ¿Vos le comprarías a alguien sin conocerlo? Y tampoco nunca, pero jamás vendas algo que vos mismo no comprarías. Si vos no lo comprarías, ¿por qué alguien sí lo va a comprar? ¿Cómo sí vas a contactar a los clientes? Hey, ¿cómo te va? Mi nombre es, decís tu nombre, y ayudo a restaurantes a obtener nuevos clientes. Estuve mirando tu sitio web y noté que podrías estar ganando muchísimo más de lo que ganas ahora. Se me ocurrieron varias ideas para que consigas más clientes. ¿Te gustaría escucharlas? Esto imagínate que contactamos con un restaurante mediante el Google Maps, ponele, y acá le dice, ¿te gustaría escuchar las propuestas? No le estás diciendo ningún precio, le estás diciendo como para que te conozca, para que te siga el juego, digamos. No le estamos intentando vender algo, sino que realmente nos estamos interesando en su negocio y en cómo vamos a poder ayudarlo. Sobre todo, cómo vamos a poder ayudar a esa empresa. Lo que importa de esta conversación es sacarle la mayor cantidad de información para ver cuáles son los problemas reales que tiene este cliente, para después, obviamente, solucionárselos y cobrarle por esa solución. Pueden pasar dos cosas acá. La primera, le interesa, te sigue la conversación, con lo que vamos a agendarle una llamada para contarle más. La segunda, no le interesa y empieza a poner objeciones, las típicas objeciones. No es de mi interés, no tengo tiempo, lo veo después, no confío, ya estoy satisfecho, necesito pensarlo. Nuestro objetivo, y mediante los sesgos que vimos al principio, va a ser persuadirlo para agendar una llamada. La llamada va a ser una llamada mediante Zoom, mediante Meet o mediante Discord, donde vos quieras, y la vamos a agendar mediante algunas páginas de reserva de llamada, como por ejemplo puede ser Calendly. Una vez que nos hayan agendado la llamada, vamos a ponerle que no sé, la reserva para el 28 de enero a las 10 de la mañana, ponele. Vamos a entrar a la llamada el 8 de enero a las 10 de la mañana, vamos a entrar de la forma más profesional posible, bien vestidos, traje, con buena luz, con buen micrófono, lo más profesional posible para que el chabón vea que somos profesionales. No vamos a venderle un servicio de $1000 si estamos sin cuero, si estamos sin remera. En la llamada le vamos a contar más en detalle sobre nuestra oferta y cómo le va a solucionar todos sus problemas. Todo acá conviene hacerse un guión por si nos tira las famosísimas objeciones que nosotros vamos a tener que esquivarlas y vamos a tener que persuadirlo. Y al final de la llamada, lo que vamos a tener que hacer, vamos a o agendarle otra llamada por si todavía no está del todo indeciso, o le vamos a pedir que si quiere empezar nos pague todo o nos reserve con una seña del 10% o el 20% del valor del servicio. Si enganchamos esta seña del 10 o 20%, ya está, es muy probable que el resto del servicio nos lo pague prácticamente seguro. Vamos a utilizar Payoneer como medio de pago que tiene muchísimas menos comisiones que PayPal y es muy pero muy fácil de usar. Acá en el canal vas a tener un tutorial completo de cómo usar Payoneer y cómo vas a poder crearte una cuenta bancaria multidivisa. Te lo dejo por acá. Y además te van a estar regalando $35, así que qué mejor que eso, ¿no? Y algo muy importante acá para destacar es que no vamos a conseguir venderle un servicio de $1000 con hablarle a un lead, con hablarle a una persona. Vamos a tener que hablar con cientos de personas quizás. Pero bueno, cientos de personas por $1000 tampoco es un gran problema, ¿no? Pero con solo vender un servicio por mes, probablemente ya vas a estar ganando muchísimo, pero muchísimo más
que con tu trabajo actual. ¿Cuánto ganas? $300, $400, $500. Con una persona vas a ganar 1000. Y el último tema para terminar es, bueno, una vez que el cliente ya pagó por nuestro servicio, vamos a tener que contratar al freelance para que realice el trabajo, porque nosotros no lo vamos a realizar porque somos la agencia. El freelancer es el que realiza el trabajo y lo vamos a conseguir de las siguientes páginas: Workana, Freelancer, Upwork, Fiverr y grupos de Facebook. Si se te ocurre otra página más que yo no puse, tranquilamente las puedes usar. El freelancer perfecto tiene que tener las siguientes características: tiene que tener experiencia justamente para realizar un trabajo de calidad, ser lo más barato posible para que a nosotros nos queden los márgenes más altos posibles, y le vamos a pagar en lo posible después de realizar el trabajo. No vaya a ser cosa de que nos termine y cagan. Generalmente este tipo de freelancers se encuentran en los países como Venezuela, Argentina, entre otros países que son relativamente baratos porque las personas dentro de su país no ganan suficiente guita, y estos freelancers en estos países pueden saber lo mismo o muchísimo más que países como Estados Unidos o Australia, pero cobran muchísimo menos. Así que, ¿qué mejor que eso? $200 en Estados Unidos no es mucho, es un vuelto prácticamente, pero en Argentina es un salario entero. Así que para terminar nos quedaría más o menos así: el cliente nos paga 1000 a nosotros como agencia, nosotros le encargamos al freelance el trabajo, le damos $200, el freelance nos hace el trabajo realizado, nosotros nos quedamos 800 porque 1000 menos los 200 del freelance, 800 de ganancia para nosotros, y por último le entregamos el trabajo realizado al cliente para que se vaya feliz y nos vuelva a contratar el próximo mes, y sobre todo si le entregamos un buen trabajo nos va a recomendar con sus amigos o con otras personas. Y ya está, eso es todo. Ahora solo quedaría repetir el proceso una y otra vez hasta llegar de 0 a $1000, después de 1000 a 10.000 y así hasta hacer la agencia lo más grande posible. Lo bueno de esto es que como no te requiere demasiado tiempo, es sumamente escalable. Y lo más importante, antes de que me olvide, lo más importante de todo, y acordate de esto, lo más importante de absolutamente todo: nunca, pero nunca te rindas. No te va a llegar el cliente quizás en la primera semana, ni en la segunda semana, ni siquiera te va a llegar si te contactaste con 100 o 200 personas, pero quizás en la 201 sí que te lleve. Es como el meme ese, o no sé si meme, pero como la imagen esa del que está picando un diamante y se queda ahí a nada de conseguir el diamante, y abajo hay otro que sigue picando, no se detiene y finalmente consigue el diamante. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo y no olvides te creas la cuenta Pioneer Multivisa en este video.